Que es una persona de convicción, quizás no tantas convicciones como políticas, ideológicas, pero sí convicciones morales en el sentido de la justicia. Logró concientizar a santeros y a santeras para que se quitaran el yugo del control de la policía política. O sea, de alguna manera ya estaban como en el foco de la dictadura. No, claro, la imagen que tienen ellos dentro del pueblo es proclive a arrastrar personas. Entonces ellos necesitaban arreciar la sentencia contra ellos. Luego de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021, cubanos de toda edad y condición fueron encarcelados por el régimen y condenados a sufrir penas severas, entre ellos Loreto Hernández García y su esposa Donaida Pérez Baseiro. Loreto, activista negro, sacerdote y vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba. En febrero de 2022, el Tribunal Municipal Popular de Santa Clara condenó a Loreto Hernández a 7 años de prisión por los supuestos delitos de desorden público y desacato. Mira, Loreto Hernández es como yo le digo en el argot popular, ¿no? Es el jodedor típico cubano. Es el negrito jodedor que siempre está haciendo bromas, que tiene liderazgo en el barrio, es el líder, en los juegos es el líder, en el aula es el líder, o sea, es una persona de esta que tiene relación en todos los estratos sociales, tú sabes, bien llevado, cariñoso, buen hijo, excelente amigo. Es una persona que desde pequeño tuvo inclinaciones por lo que es la historia, le gusta la historia, conocer del mundo, inquietudes políticas, siempre tuvo inquietudes políticas, que no era un opositor, es un opositor militante, tú sabes. Y creo que tuvo una virtud, tiene una virtud, que es que en todas las cosas que se empeñaba, se destacaba. Bueno, y háblame de su religiosidad. Mira, yo creo que Loreto Hernández García siempre hubiese sido religioso, porque es una persona de convicciones. Quizás no tantas convicciones como políticas, ideológicas, pero sí convicciones morales en el sentido de la justicia. Él abrazó la religión yoruba, porque yo creo que esa religión yoruba se aviene a su propia personalidad, a su propio temperamento. Él encontró en esa religión, quizás al principio, un refugio, pero después, sin quererlo o sin darse cuenta, comenzó a destacarse en esa religión, llegó a tener un número de ahijados tremendo. Y yo me di cuenta cuando yo salgo de la prisión en el año 2007, yo noto, o sea, yo le explico a él que los religiosos no tienen por qué estar bajo la supervisión de la policía política. Es decir, había un oficial de la policía en política que se llamaba en Placeta, ahora no recuerdo, Samuel, no recuerdo cómo se llamaba, que se inmiscuía en los asuntos de la religión, tú sabes. Había que pedirle autorización a la seguridad de Estado para hacer una actividad determinada. Entonces yo le hago ver a él que la religión tiene que estar fuera del control estatal, que la dictadura, la policía política, la seguridad de Estado no tiene derecho a inmiscuirse en todas esas cosas, que eso forma parte, eso es una típica violación de la libertad de culto. Y es cuando él se le alumbra el bombillo, como decimos los cubanos, y decide, junto a su esposa, fundar la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Que cuando se funda con el objetivo de ejercer la libertad religiosa, o sea, la religión yoruba fuera del control del régimen, e invita a otros miembros de esa religión a hacerlo. Decía santeros y santeras a hacer. Pero después aquello fue tomando un camino, se fue politizando y trataron de convertirse en la alternativa de la sociedad yoruba de Cuba, que no es más que la oficina oficialista, que son estos yorubas que rezan a favor de Fidel, que rezan a favor de Hugo Chávez, tú sabes, pero nunca levantan la voz por los presos políticos. Entonces, después, bueno, comenzó el compromiso a comprometerse más, y llegaron después a cuestionar la letra del año del oficialismo y convirtieron la religión, sin politizarla tanto, sí ya se inmiscuían en lo que es la vida política. Por ejemplo, hacían actividades religiosas por los presos políticos, se solidarizaban por la situación determinada en Cuba y demás, y eso le fue granjeando cierta simpatía y cierto respeto dentro no solo de la comunidad religiosa de Cuba, sino también en el ámbito del exilio, los presos políticos y demás. Entonces, cuando esta Asociación Yorubas Libres de Cuba se vincula
a la coalición central opositora y se vincula al Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Entonces, yo creo que la Asociación Yoruba Libre de Cuba jugó un rol importante en su época, en el cometido que se creó. Logró concientizar a santeros y a santeras para que se quitaran el yugo del control de la policía política. Lograron además, y esto es importante, ellos no solo defendían la libertad religiosa de los yorubas, de los santeros y santeras, sino también lograron ya pronunciarse a favor de violaciones religiosas a otras entidades cristianas. Él es uno de los manifestantes pacíficos del 11 de julio en Placeta junto a Donaida Pérez Paseiro, ¿verdad? Sí. ¿Qué tú crees que originó que justamente a ellos les pidieran tantos años, 7 y 8 años de privación de libertad luego de esta manifestación? Mira, al igual que la oleada represiva del marzo del 2003, la sentencia y la represión contra los manifestantes, o contra los opositores en este caso, no fue tanto contra ellos como contra el pueblo. Es decir, un mensaje al pueblo de escarmiento. Mira lo que les puede suceder si siguen haciendo o diciendo lo que dicen ellos. Entonces, en el caso de Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, habían sido víctimas de un sinnúmero de acosos, de represión, le habían amenazado con violarle el templo, asaltarle, habían incluso amenazado a varias de las personas, sobre todo los jóvenes, para que no se acercaran allí. Y quizás en algún momento la dictadura... O sea, de alguna manera ya estaban como en el foco de la dictadura. No, claro. En el caso de Donaida Pérez Paseiro, o sea, Donaida no empezó el activismo el 11 de julio. Claro. Donaida tiene todo un glosario de arrestos. Donaida fue periodista independiente, fundó la agencia de prensa Laurel Express. Donaida Pérez Paseiro militó activamente el movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Parks, que realizó protestas fuertísimas. Donaida Pérez Paseiro ha sido arrestada en diferentes lugares y se destacó en Cuba por incluso el premio, Donaida Pérez Paseiro, el premio Perolí Goitel. O sea, en el caso de Loreto no tiene tanta esa connotación, pero sí ha sido detenido en varias oportunidades por defenderme a mí, por participar en protestas. Es decir, ahora, ¿qué sucede? Que las características de ellos, el temperamento de ellos, la sociabilidad de ellos, el impacto de ellos, que son cubanos de a pie, cubanitos de a pie. Loreto no es un diplomático, Loreto no es un artista, Loreto no es un intelectual, Loreto es sencillamente un cubanito de a pie. Entonces, el tipo de relación, la imagen que tienen ellos dentro del pueblo es proclive a arrastrar personas. Entonces, ellos necesitaban, eso es un criterio mío, entre otras cosas, ¿no? Necesitaban arreciar la sentencia contra ellos, para de esa manera bajarle el perfil, quizás ante el pueblo, y quitárselo por un tiempo. Entonces están sancionando a Loreto Hernández García no solo por participar en la protesta, lo están sancionando por lo que hacía, lo están sancionando por las ideas. Mira, muchas de las actividades que nosotros realizamos, y esto se puede decir públicamente, muchas de las actividades que nosotros realizamos en el Frente de la Resistencia, algunas de ellas fueron ideadas por él, por su inteligencia. O sea, no es un tipo estudiado, ¿no? Pero es líder. Sí, esa inteligencia innata que la gente nace porque inteligencia no quiere decir conocimiento. Inteligencia es saber actuar en el momento. Y sabían que era él. Eso Loreto convirtió, que es una cosa que la seguridad no usaba, convirtió la Asociación Yoruba Libre de Cuba en una fuente de ingreso al Frente de la Resistencia que yo presidía. Mira, hay una anécdota. Cuando ellos caen presos, la primera vez que se encuentran, que le dan una visita a ellos, Donaida ve a mi hermano un poco débil, tú sabes, porque el ser humano, uno es ser humano, ¿entiendes? Y pretender que el ser humano es un tipo inflexible, no, el ser humano está lleno de las debilidades, los temores propios de un ser humano, y más cuando tienes preso a tu esposo, tu esposa. O sea, entonces, cuando yo sé por primera vez, Donaida ve a Loreto un poco acongojado. Y dice, ¿a ti qué te pasa, chico? Dice, no, yo lo que estoy es preocupado por... Dice, oye, ¿qué es preocupado por mí? Levántese ánimo, chico. Que aquí hay dos cubanos, aquí hay dos negros luchadores por la libertad. Levántese ánimo. Nosotros somos presos políticos de conciencia. ¿Qué es eso? Y él se quedó así. Después nos cuenta, o sea, nos manda a decir, y yo que estaba preocupado por ella. Mira, entonces, cuando tú tienes una pareja, cuando tienes un familiar que está en una circunstancia difícil, que tú ves que te da aliento, que te da fuerza, realmente eso es.
Eso constituye el principal alimento de un luchador. Yo tuve la dulce y la grata experiencia de vivir esto con mi hermana Berta Antunes, que fue para mí mi inspiración, mi guía, mi sostén, mi escudo, mi espada en todos esos largos años de prisión. ¿Cómo ha sido dentro de la prisión la vida de Loreto? Sabemos que él tiene algunas enfermedades, diabético, ha tenido como escenas de enfermedad que no ha sido atendido. ¿Cómo tú desde aquí ves que él está viviendo este proceso dentro del presidio? Mira, Loreto Hernández está siendo víctima de un asesinato clínicamente inducido. Y cuando digo asesinato, lo digo real. No solo te asesino cuando te doy una puñalada, no solo te asesino cuando te disparo. Yo te estoy asesinando cuando yo sé que tú tienes una enfermedad mala, enfermedades graves, agudas, severas, y yo te privo de ese medicamento. Cuando yo te cojo como si fueras un perro, una celda, le han tirado, mira, coge el medicamento. Eso es un asesinato. Cuando una comisión médica determina que tú eres incompatible al sistema carcelario y hay que liberarte, y yo digo, no lo voy a liberar por intereses de la seguridad. ¿A él habían aprobado una licencia extraordinaria? No, en 3 oportunidades la comisión médica especializada determinó que su salud era incompatible con el sistema carcelario. Y la dictadura, el oficial de la seguridad de Estado, cumpliendo un orden de alto mando, le dice, no, tú eres por intereses de la seguridad de Estado, tú eres riesgo para el Estado, no sé qué palabra usan ellos. Entonces eso es un asesinato clínicamente inducido, porque están utilizando la negativa de atención médica como arma de presión y como arma de chantaje. Claro, las personas que no han vivido esto, pudiera esto parecerle un poquito, no. Muchos de los presos políticos que tú ves que se mueren, muchos de los presos políticos que tú ves que salen y mueren a los cabos del tiempo fuera de la prisión, es que ya vienen asesinados Entonces, me preguntas cuál es la vida de Loreto en prisión. La vida de Loreto es lo que él simplemente dijo en sus palabras antes de ser arrestado y lo que él dijo en el juicio. Él dijo en el juicio, yo sé que voy a pagar un altísimo costo humano por ser hermano de Jorge Luis García Pérez Antunes. Sé que la hazaña se va a volcar contra mí, pero estoy presto a pagar. Y eso que dijo, más las declaraciones que dio durante el juicio, decir frente a un tribunal, decir frente a los verdugos que lo custodiaban ahí, que se sentía orgulloso de formar parte del 11 de julio, que se sentía orgulloso de haber salido a la calle ese día a protestar, que si volviera a ocurrir otro 11 de julio, volvería a salir él y la esposa. Lo dijeron, yo creo que eso constituye eso. Pero además, en la prisión también, él es de estos presos, con esto no quiero menoscabar a los demás presos, ¿no? Pero según tengo información, los presos políticos de la provincia de Villa Clara, que no han aceptado el régimen de mínima severidad, son Ariana López Roque, Donaida Pérez Paceiro y Loreto Hernández García. ¿Qué es el régimen de mínima severidad? El régimen de mínima severidad no es otra cosa que una categoría de un supuesto sistema de progresión, de plan progresivo, de modo que te sacan del régimen de la prisión propiamente dicha, te llevan a un destacamento de trabajo donde tienes que trabajar obviamente, pero ahí te dan posibilidades de pase a tu casa, permiso de salir a la casa. Entonces, Loreto, Donaida y Ariana consideran que es aceptar ese régimen. Aceptar las condiciones. Es también como aceptar el delito y es humillante. Ellos son presos políticos de conciencia y ellos lo que exigen es su libertad inmediata e incondicional. En el caso de Donaida, y a mí me conmueve mucho porque Donaida es una mujer extremadamente valiente, mucho más valiente que mi hermano, mucho más valiente que mi hermano. Yo creo que yo he conocido mujeres, pocas mujeres con esa. Y te voy a decir una cosa, pocas mujeres no, iba a decir, es un disparate, porque en Cuba la vanguardia del heroísmo, no sé por qué, y a mí no me avergüenza decirlo. Hay un grupo de mujeres que le decían las mujeres de Antunes, porque pertenecían al frente,
Donaida Pérez Paseiro, ella Tamara Pérez Aguilera, Ariana López Roque, Idana Yanes Contreras, Mari Moya Portires, Sara Marta José Quevedo, Caridad Caballero Batista, Marta Díaz Rondón. Esas mujeres realmente inspiraban. Entonces, Donaida Pérez Paseiro, a mí me llamó la atención porque el Día de las Madres, sí, ella dijo, mira Donaida, para que hables con tus hijos. Y ella dijo, sí, yo quisiera hablar con mis hijos, pero eso es una llamada, eso es un beneficio, eso es un regalo, eso es un estímulo que yo no tengo por qué aceptar. Yo prefiero retirarme ahora con el dolor de no poder hablar con ellos y no aceptar esas cosas. Entonces, esa rebeldía la están pagando caro. Y Loreto y Donaida han cometido los grandes crímenes que se pueden cometer en Cuba. Ser opositor y ser negro. Y aunque la dictadura se ufana diciendo ante el mundo de que es un sistema de justicia social, que los negros son esto y son esto otro, yo creo que en Cuba, como yo le decía a la prensa cuando me entrevistó cuando salí de prisión, en Cuba ser negro es un eximiente de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Es un agravante de la responsabilidad penal. Porque la dictadura quiere continuar utilizando a los negros como arma de propaganda, como bandera política, y ellos no pueden perdonar que los negros nos atrevamos a protestar. Por eso yo sentí, y yo no soy racista, para mí yo no me siento negro, yo soy un cubano. Ellos nunca podrán perdonar ese espectáculo tan hermoso, tan emocionante aquel 11 de julio. Esa cantidad de negros en las calles de Cuba. Esos negritos que según la propaganda de régimen debían ser pioneritos o agradecer la revolución. Y cuando digo negro lo voy a extender más allá también, los muchachos de barrio. No era la intelectualidad la que estaba allí en las protestas. Eran los muchachos del Cocosolo, por mencionar algún nombre, de Marianao, no sé. Entonces, el hombre nuevo que planeó el Che, que ese hombre nuevo de seres que debíamos nacer para obedecer y no para pensar, se le viró. Y yo formo parte de esa generación, yo soy un poquito mayor que mi hermano, tengo 7 años mayor que él, pero yo también me siento orgulloso. No porque haya hecho ninguna heroicidad, porque una persona de mi edad, los que nacimos en los años 60 y pico, que nos enseñaron a amar al Che, que nos enseñaron a adorar a Fidel, que nos teníamos que levantar con la boina y la pañoleta diciendo seremos como el Che, que nos hayamos atrevido quitando la venda, para mí es un orgullo tremendo y lo digo sin ningún tipo de ego ninguno. ¿Qué tú has luchado desde que estás aquí mucho por visibilizar el caso de tu hermano Loreto y de Donaida? ¿Crees que eso influye de alguna manera, esa lucha, en la situación de ellos allá en Cuba? ¿Crees que impacta, por lo menos en su conciencia, en su emotividad, esta lucha que ustedes tienen? Mira, te voy a responder con una anécdota. El preso no pregunta qué me traíste. El preso no pregunta, bueno, ¿qué? ¿Me traíste a friar? ¿Me traíste? El preso pregunta cómo está la cosa. Y en la pregunta cómo está la cosa viene intrínseco lo que le preocupa. Los presos políticos vivimos de la noticia. Vivimos del que el preso te pregunta, bueno, oye Antonio, Loreto, oye, tremendo documental hizo ADN. Oye, hay una muchacha que se llama Nixie. Oye, está escapada esa muchacha como habló de ti, como te sacó la foto, todo. Eso es lo que alimenta el preso. Oye, cuando Loreto se enteró de que el Puma José Luis Rodríguez había pronunciado a favor, cuando se conoció de que Álvaro Uribe se pronunció a su favor, cuando visto las declaraciones de Amaury a su favor, eso es... Le da valor a ellos. Claro, porque vivimos eso es lo que nos alimenta. Visibilizar es protección. Y la dictadura trata de hacer lo contrario, de hacerte creer... No, mira, si usted sigue hablando, usted lo está perjudicando al preso. Para que el familiar... Y a mí me duele tanto que hay familias que no se den cuenta, que lo único, lo que más emociona y fortalece al preso es ver a la esposa firme, es ver a la hermana, a la mujer, al hijo firme. Y lo que más destruye a un preso, moral y espiritualmente, es ver a una esposa llorando, es ver a ella diciendo, ay papi, pórtate bien. Entonces yo creo que yo, visibilizando a Loreto Hernández García, a mi hermano Loreto Hernández, a su esposa Donaida Pérez,
como lo he hecho con el difunto Sosa Fortuny, como lo hago con Miguel Díaz Bauza, como lo hago con casi todos los presos. Yo creo que estoy haciendo la misión, el deber y el favor más grande que ellos pueden. Yo siempre le he dicho, se lo digo a ustedes, los medios, ¿no? Que ustedes son capaces de imaginar lo importante que es su trabajo. Lo importante que es su trabajo. Y les voy a decir algo, la dictadura juega con la cadena, pero no juega con el mono nada. La dictadura es asesina y es capaz de cualquier cosa. Pero la dictadura sabe que no es lo mismo golpear a un Loreto que si lo promueven. A un Loreto si tiene un documental como este, a un José Daniel si se renuncia a las Naciones Unidas. Ellos saben la importancia que es eso. Porque cuando en aquella etapa del nadie escuchaba, ¿por qué antes, por lo que te fusilaban, hoy te echan 10, 12, un año, 2? Porque los tiempos son diferentes, porque ya el mundo escucha, ya está el internet, ya los familiares tienen más conciencia, ya existen medios como este que se dedican a visibilizar. Es fácil reprimir a una persona cuando el mundo cree que tú no eres, es fácil, pero cuando tú haces algo, que tú ves que te están mirando, porque los crímenes se hacen a la oscuridad, los crímenes se hacen ocultos, nadie va a matar a nadie delante de nadie, a no ser una circunstancia determinada. Entonces, igual sucede con la solidaridad. La principal arma contra el odio, contra la hazaña, el crimen, es la solidaridad. Y la prensa, aunque no sea la solidaridad el móvil, sino informar, está siendo solidaria sin muchas veces querer. Dios mío. Ay, muchacha. Vamos a tener que caminar. Espero tener pronto a mi esposo y a mis hermanos de lucha en la calle. Aquí estamos, seguiremos luchando por la libertad de Cuba y prestos a dar cualquier declaración a cualquier persona que la necesite para que el mundo entero conozca de nuestra vida en prisión y actualmente fuera de ella.